Ahora sí, ya estamos todos. Estábamos hablando de que existen, compañeros. Bueno, hemos hablado primero del tema, ya saben. Por favor, ya todos ya saben en qué estamos quedando, por favor, de poder subir a nuestro sistema en la siguiente clase, ¿ya? Así que espero que me ayuden a ponerles a consideración al resto de nuestros queridos compañeros que conforman nuestra clase. Ya, eso sí, les pido de manera particular puedan ayudar. Estábamos viendo entonces de que el autor nos habla de que el Estado pudiese manifestarse en cuanto a la voluntad a través de un gobierno, evidentemente, como lo hemos visto, que es una voluntad propia de todos los que conformamos este Estado, el tener que elegir a quién nos va a gobernar. Y eso lo hemos visto en evolución en el derecho constitucional 1. Cómo ha sido evolucionando hasta el hecho de tener que darnos una ley específica para que podamos nosotros elegir a nuestros gobernantes. Desde el tema de la monarquía, hablamos de derecho constitucional inglés, derecho constitucional norteamericano, que hemos visto el año, casi les digo el año pasado, estamos hablando del semestre pasado, también el francés, de manera esencial el francés, porque ya nos ha venido a revalorizar además aspectos inherentes a la humanidad, derechos que obviamente ya están ratificados por el resto de los estados, además que conforman parte de un organismo internacional, ¿no? Entonces, compañeros, hablamos de esas posiciones respecto a lo que es el gobierno desde el punto de vista genérico y amplio. Nos habla como un sinónimo de poder estatal que viene a involucrar el ejercicio de un conjunto de órganos de poder. Artículo 12, parágrafo primero, el Estado se organiza y estructura a partir del poder público mediante estos 4 órganos de poder: el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y desde un aspecto restringido o específico, nos habla de que el gobierno está limitado a la acción y ejercicio de la administración por parte de un órgano ejecutivo, que ya les he referido de qué manera está compuesto, y que seguramente lo vamos a ver más adelante también dentro del análisis ya propio de la Constitución Política del Estado, de las atribuciones que tienen cada uno de estos órganos. Hablamos de los 4 órganos de poder. Finalmente nos habla de que debe diferenciarse el gobierno a partir de una dinámica y al espacio, nos dice, en el que se va a venir a materializar esas relaciones de poder. ¿Quién, cómo gobierna? Nos habla de una forma de Estado que viene a surgir de la relación de todos los elementos básicos que tiene el Estado. Los que vienen a componer este Estado, y que ya los hemos estudiado. Territorio, población, y nos habla del poder público además como una forma de gobierno.
esa forma de gobierno que viene a surgir además de la estructura que el Estado adquiere para el ejercicio de este poder político para el cual ha sido elegido. Nos habla de un régimen de gobierno que surge a partir del diseño institucional de la distribución del poder, como nos dice, entre los órganos de poder constituidos. Estos que nosotros conocemos y que ya lo hemos hablado y se mencionan en el artículo 2, en ese primer parágrafo, que son el legislativo, ejecutivo, judicial y obviamente el electoral como un cuarto poder. Nos habla de la gobernabilidad como una capacidad que tiene el gobierno de tener que resolver los conflictos sociales. Dentro de un ambiente de paz nos da aspecto que además permite al gobierno un alto grado de decisión, un grado decisional, nos dice. Un aspecto importante que se ha abarcado en esta Constitución del 2009, que nosotros vamos a realzar siempre, es esto que nos habla respecto a estos conflictos sociales, de tener que resolverlos dentro de un ambiente de paz que la Constitución nos va a venir a referir un sinfín de veces, de que los conflictos deban resolverse y que además el gobierno, en este caso el Estado, tenga que practicar a través del gobierno, obviamente, nuevos métodos de resolución de controversias con la finalidad de poder no solo dejar o no darle tanta carga procesal a los juzgados, sino más bien poderlo resolver dentro de un ámbito, un ambiente de paz. Aspectos que vienen a profesar un Estado, que vienen a aplicarse a través de nuevas instituciones que practican la conciliación, no tanto así el arbitraje, porque el arbitraje se basa en una decisión específica de un árbitro, y la conciliación respecto a lo que es un acuerdo entre partes, llegar a un acuerdo entre partes, que obviamente ustedes, a partir de la Constitución del 2009 además, y ya las modificaciones a la Ley 025, que es del Tribunal Supremo, que habla del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras atribuciones, tenemos nosotros aspectos en los cuales han venido a nacer estos mal llamados de forma inicial jueces conciliadores, ¿no? Porque no pueden ser jueces quienes van a venir a decidir, sino quienes van a ayudar a llegar a un acuerdo entre las partes que tienen el conflicto. Y es por eso que en materia civil ya hemos visto que existen jueces y siempre nos andan enviando previamente una conciliación previa, no jueces, ¿no? Conciliadores únicamente, de estos conciliadores. Y también en materia penal, tal vez alguno de ustedes que está ayudando tanto a una oficina legal o tal vez se encuentran en el juzgado, ven que existen fiscales conciliadores actualmente. Profesan ese ambiente de paz que debe existir dentro de la sociedad. No solo tratan a dejar sin mucha carga procesal como se veía viendo los juzgados, las fiscalías, sino también de que tratan de que se pueda llevar a cabo una conciliación donde las partes no ingresen en un aspecto legal donde exista realmente, donde pudiese existir una posibilidad de llegar a un acuerdo. Tenemos que hablar de las formas y regímenes de gobierno. Hay mucha doctrina que nos habla respecto a esas formas y regímenes que existen de lo que nosotros entendemos como gobierno. ¿Qué nos dice Platón, compañeros? No sé si está acá. No sé si lo hemos visto, creo también, no sé si me pueden hacer recuerdo respecto a que, de cierta manera, Platón nos viene a diferenciar, nos dice la aristocracia, referido a lo que ellos entendían al gobierno de los mejores, de la timocracia, que era el gobierno de ciudadanos. Aristóteles viene a diferenciar el número de gobernantes entre las formas normales y las formas anormales. Debemos entender que esas formas normales de gobierno son, o eran en ese entonces, entendidas como la monarquía,
traducida en el gobierno de una sola persona, la aristocracia, que se basaba en el gobierno de un grupo de personas que de cierta manera tenían o venían de razones naturales. Razones naturales hablamos de una herencia hereditaria y electivas, dice, y la democracia en la que el pueblo viene a participar de un gobierno, deberíamos entenderla como esas formas normales de gobierno, en las que se pueden, nos dice, ¿no? En las que degeneran, dice, las formas normales de gobierno. Así tenemos a la tiranía, además hay algunas otras que vienen a degenerar, nos dicen, ¿no? Como la tiranía, la oligarquía, la demagogia, en los cuales los gobernantes ejercen el poder de mando de una forma arbitraria, tienden a degenerar esas formas, esas formas anormales de las normales, obviamente. Hablamos de Maquiavelo, que nos viene a referir lo que son, o nos viene a diferenciar las repúblicas de los principados, y Montesquieu, que nos habla de la diferenciación que existe de los gobiernos republicanos en los cuales el pueblo llega a ejercer la potestad soberana, los gobiernos monárquicos en los cuales una sola persona va a venir a legislar, y los despóticos en los cuales va a venir a gobernar una persona que de cierta manera nunca va a acatar las normas, sino que todo va a ser regido con su voluntad. Rousseau nos habla de las democracias, aristocracias y monarquías, estas y cada una de estas que las va a venir a diferenciar específicamente. Bordeaux, que viene a diferenciar los gobiernos democráticos y los autoritarios, en los cuales generalmente existe un orden sin libertad, nos dice, y más que todo Lowenstein, que nos viene a diferenciar los gobiernos constitucionales, los gobiernos autocráticos y los gobiernos totalitarios. Hemos visto entonces esas formas y regímenes de gobierno que están plasmadas a través de esta doctrina de pensadores que de cierta manera nuestro autor ha querido rescatar a los principales y los cuales nos van a poder ayudar a entender estas formas de gobierno como estuviesen divididas. Y de qué manera además las vienen a referir y que nos van a ayudar a entender mejor de cada uno de estos parámetros que nosotros estamos hablando. Vemos un régimen de gobierno parlamentarista de gabinete que nosotros ya lo hemos visto en el derecho constitucional inglés, si mal no, bueno, ustedes tienen que recordar lo que nos dice el derecho constitucional 1, cómo ha nacido el derecho constitucional inglés, qué características esenciales nosotros hemos podido abordar en ese estudio del derecho constitucional inglés. Veíamos nosotros esa evolución a través de un reino, de un rey, de un monarca, a quien nosotros en primera instancia habíamos entendido como un jefe de Estado. Y que de cierta manera posteriormente vienen a reconocerse ciertos derechos incluso para la sucesión de una corona. Y que ese jefe de Estado que nosotros entendíamos como un rey venía de cierta manera a dejar de lado ese impulso o interés político que existía y que viene de cierta manera a ejercerse por parte de un primer ministro como un jefe de gobierno. Este primer ministro que tenía que ser elegido del Parlamento de entre los miembros. Este primer ministro que conjuntamente con ese gabinete viene a conducir la administración de ese gobierno y a venir más aún a determinar esas políticas de gobierno que van a existir. Esa evolución que hemos visto, ¿no, compañeros? En Derecho Constitucional 1. Entendemos a ese jefe de Estado como el rey o monarca, nosotros que estábamos hablando,
que de cierta manera pertenece a un órgano ejecutivo dentro del derecho constitucional inglés. Este jefe de Estado y su gabinete, además, nos dice el autor, compuesto generalmente por los jefes de partido mayoritario, como es costumbre, o por los jefes de los partidos que por coalición vienen a firmar la mayoría parlamentaria, van a resultar ser quienes van a ser titulares del órgano ejecutivo. Y también al mismo tiempo de lo que nosotros entendemos que es el órgano legislativo. Eso a través de lo que es el régimen de gobierno parlamentarista de gabinete, que es el primero al cual nosotros vamos a analizar que ha existido en el tiempo y que más allá, ya como un ejemplo, ustedes ya conocen que dentro de lo que es el derecho constitucional norteamericano, hemos visto un sistema de gobierno distinto, de representación únicamente de un presidente, que es elegido mediante voto. Y hablamos de un gobierno presidencialista, que viene a diferir de lo que es la forma de gobierno que tiene el derecho constitucional inglés, no siendo que, ustedes ya saben, en el derecho constitucional norteamericano, vienen a ser colonias inglesas que de cierta manera van a independizarse de la corona y de la forma de Estado y gobierno que tenía actualmente o en ese momento Inglaterra. El jefe de Estado, de cierta manera, dentro de lo que es el derecho constitucional inglés, gobierno parlamentarista o gobierno de gabinete, debemos entenderlo como alguien irresponsable por la administración del Estado. Porque ya sabemos que esa administración del Estado, de cierta manera, tendría que venir a ser ejecutada por ese primer ministro. Ese jefe de gobierno que es responsable políticamente ante un parlamento, que puede revocar su mandato mediante el voto de censura, procediendo además al nombramiento de otro jefe de gobierno, como es el primer ministro. Actualmente nosotros, dentro de lo que entendemos nuestro desarrollo ministerial, dentro de lo que es los ministros de Estado, de cierta manera, y además los asambleístas pueden ser interpelados, tal vez poniéndole el ejemplo actual del que tenemos nosotros de lo que es nuestra realidad social en cuanto al gobierno que tenemos, el tipo de Estado que nosotros también tenemos organizado. Existe, ¿no?, la forma en la cual tratar de hacer cesar a esos ministros. Y de la misma forma, un primer ministro de Estado, o de gobierno, perdón, en el derecho constitucional inglés, o gobierno de gabinete, nosotros lo tenemos así entendido. Existen ciertas similitudes entre cada uno de estos regímenes, podemos decir, de gobierno. Y es por eso que ya atravesando lo que es el derecho constitucional inglés, nosotros nos vamos a lo que es el derecho constitucional norteamericano. Y para eso tenemos que ingresar a analizar lo que es específicamente, como les iba diciendo, el régimen de gobierno presidencialista. Este régimen de gobierno que nace en Estados Unidos. Este régimen de gobierno que tiene ciertas características que nos vienen enunciando doctrinalmente todos los autores y que nosotros conocemos, además porque hemos estudiado el derecho constitucional dentro de lo que es nuestra materia de derecho constitucional 1, estos aspectos. Debemos entender que el presidente es el titular del órgano ejecutivo, como actualmente, por si acaso. Aquí sí tenemos nosotros cierta esencia o influencia de un gobierno presidencialista que ha nacido en Estados Unidos actualmente con nuestro tipo o forma de gobierno. Jefe de Estado, parte del órgano ejecutivo. Presidente, titular, jefe de gobierno y comandante de las Fuerzas Armadas. Y en generalidad nos dicen, ¿no?, el jefe de partido político predominante, contando con plenas facultades para nombrar y remover libremente a sus secretarios
o a quienes nosotros entendemos como ministros de Estado. Evidentemente, el presidente del Estado plurinacional de Bolivia, en el cual nosotros nos encontramos inmersos, somos parte de este Estado, viene a nombrar y remover a sus ministros, que de cierta manera son elegidos políticamente porque pertenecen específicamente a su partido de gobierno. Otra de las características que nosotros tenemos que ver dentro de lo que es este régimen de gobierno presidencialista es la responsabilidad política ante el Congreso, que alcanza a los secretarios o ministros de Estado, pero de que cierta manera no al presidente. Que obviamente tenemos que entender ese presidente que ha tenido que ser elegido por una votación popular. Y que ese Congreso no tiene el alcance de poderlo. Destituir, porque entendemos que es la voluntad de un pueblo el que lo ha asignado. Más allá de esa característica que tiene el gobierno presidencialista, nos habla el autor de adquiriendo en el presidencialismo, dice, el principio de separación y división de poderes, su máxima fuerza, es un principio que actualmente se aplica en esta separación de los 4 poderes del Estado que nosotros tenemos. Ni el presidente ni sus secretarios, o a quienes nosotros entendemos como ministros de Estado, dice, al mismo tiempo de ejercer esa titularidad dentro del órgano ejecutivo, pueden llegar a formar parte de otro órgano de poder, como el órgano legislativo. Esa distinción que se ya va viendo a través de lo que pudiésemos, o lo que nosotros hemos visto que es el gobierno parlamentarista de gabinete. Un autor que nos refiere en este caso, nuestro autor doctrinal de este texto, nos habla que Juan Lis viene a criticar el presidencialismo. Pero ¿por qué critica el presidencialismo? Si es algo que actualmente nosotros tenemos como un sistema de gobierno, como parte del sistema de gobierno. Tenemos un representante, un presidente, que es elegido por voto popular. Pero Juan Lis nos viene a referir de que el presidente no tiene nos dice, ¿no? Dentro de una de los argumentos que utiliza para sustentar esta teoría, o del por qué no está de acuerdo con este sistema de gobierno, es de que el presidente no tiene el apoyo del Parlamento, nos dice, o Congreso se hace inviable la gobernabilidad, aspectos del cual se deduce que el presidencialismo se desarrolla de mejor manera en estados bipartidistas. No permite el cambio de gobierno para superar una crisis. Por ejemplo, nos dice, incluso sometiendo al presidente a un referéndum revocatorio. Y en caso de que él mismo sea confirmado en el cargo, si él mismo no tiene mayoría parlamentaria, se tiene que en realidad la crisis no habrá sido superada. Existen problemas que son identificados y que en cierta manera pudiese llegar a tener razón, pero esa mayoría parlamentaria se entendería que tal vez no lo va a dejar o no va a poder gobernar de manera total. Porque la oposición siempre va a estar ahí para poder fiscalizar seguramente cada una de las funciones que pudiese él ejercer a través de lo que sería una asamblea legislativa, ¿no? En nuestro caso particular. Nos habla otra de las características que este señor nos viene a mencionar del por qué no está de acuerdo con el gobierno presidencialista, porque dentro de un pro siempre hay unas contras. Díganos a ver, Franz, díganos, compañero, ¿qué quisiera opinar? Hacerle una pequeña consulta en el tema de lo que son las cuotas de poder que se iba dando anteriormente, como la megacoalición donde participaba el MNL, el MIR, el ADN. ¿Eso está sustentado legalmente en la actualidad? La megacoalición, dice. ¿Se acuerda? El acuerdo patriótico, ahí está, me acuerdo de eso. El acuerdo patriótico, luego
Le hablo más o menos hace unos 15, 18 años atrás. Es que más nace, miren, ¿sabe qué? Debemos asumir que no es algo que no estuviese reglamentado o a fin de cuentas viniese a no ser o no poderse aplicar actualmente. Ese acuerdo patriótico, como muy bien el nombre mismo nos refiere, es un acuerdo en pro del país. Es un acuerdo que de cierta manera no tendría que venir a dilucidar mucho más allá de lo que pudiese ser beneficioso para el país. Y es algo que tal vez de cierta manera nosotros deberíamos esperar que exista dentro de una asamblea legislativa. Actualmente hay muchas situaciones que se han dado en los últimos tiempos que nos vienen de cierta manera más bien a separar, más allá que unir. Y eso se refleja, ya lo vemos ahí en una asamblea donde están representantes de diversos partidos políticos, de diversos representantes de cada uno de los departamentos. Y existe una diferencia en la cual seguramente nunca va a existir ya un acuerdo patriótico. Un acuerdo de todos esos partidos políticos que de cierta manera hubiesen o están tratando de trabajar juntos, y están tratando de trabajar juntos obviamente en pro de la sociedad. No específicamente de un partido político, no específicamente de un grupo social. La realidad, y a eso yo me iba, compañeros, ¿no? Desde un principio, la realidad social que actualmente atravesamos es un tanto adversa en ese sentido. Es un tanto adversa el ver una asamblea legislativa en la cual, dentro de un discurso de un presidente, den la espalda, demuestra la poca, tal vez, la no unidad que existe en este país. Una separación total que ha existido y que de cierta manera, como me comentan muchos clientes en la oficina, y bueno, me comentaban justo lo que hemos vivido en esos tiempos del 2019, finales del 2019 al 2020, de esta situación que hemos tenido como controversial, donde todo el mundo andaba bloqueando las calles y todos nosotros que trabajábamos seguíamos tratando de llegar a nuestras fuentes de trabajo, una situación adversa, donde hemos visto demasiado odio, ¿no? Que existe y que de cierta manera ahora hay más que antes, ¿no? Y el tener que caminar en la calle era toda una travesía, tratando de correr más allá, porque venían grupos sociales a fin de un partido político y amedrentaban una ciudad donde tratábamos nada más de llegar a una fuente laboral y bueno, se confrontaba, existe mucha confrontación, mucho resentimiento, mucha separación de la sociedad. Y eso está reflejado en una asamblea legislativa. Ese acuerdo patriótico yo pienso que es un hito histórico que ha sucedido ya obviamente hace mucho tiempo, con partidos políticos ya en otra ideología, otra situación social, un aspecto muy distinto a lo que realmente actualmente nosotros vemos plasmado en nuestra situación política en el país, ¿no? Entonces, es algo que pudiese volverse a dar. Yo pienso que no existe una norma escrita, algo concreto en el cual no pudiesen trabajar de manera conjunta cada uno de estos partidos, ¿no? Que obviamente son parte de una asamblea legislativa que si bien pudiese tener la mayoría o un porcentaje superior al resto de los partidos, podría existir, ¿no? Un acuerdo pleno que más que todo va en pro de la sociedad, no en pro de los beneficios personales de cada una de estas personas que están ahí o que son parte de esa asamblea. Ese tema lo vamos a tocar igual más adelante y vamos a ver cómo está conformada esta asamblea legislativa, cómo nosotros podemos asumirla y cuáles son las obligaciones que tiene para con la sociedad más que todo. Entonces, y además, de qué manera son elegibles y qué características tienen que cumplir, tal vez algo también vamos a ver en la Constitución. Es por eso que cada vez los temas en derecho constitucional 2 se van a poner más interesantes,
son más cortos, más concretos, y además vamos a analizar normativa paralela a la Constitución, que obviamente nace de nuestra Constitución Política del Estado, y que seguramente nos va a lanzar más luces de lo que queremos entender que es bueno dentro de lo que es el estudio del derecho constitucional. Bueno, compañeros, muchas gracias por su intervención, compañeros. Realmente son situaciones que vamos viendo y que históricamente se han dado y que actualmente tenemos otros hitos históricos que han sucedido, que tal vez nos tratan de hacer ver de manera distinta la realidad que hemos vivido como ciudadanos. Y que obviamente no quieren que se escriba en una historia, ¿no? Que tengan que estudiar a partir de ahora las generaciones futuras. Porque es una vergüenza nacional si realmente, porque hablamos de un hipotético caso que se está llevando a cabo una investigación, determina algo en pro o en contra de ese partido que hubiese logrado realizar semejante gestión, y lo mal vistos que estamos a nivel internacional dentro de nuestro país. Bueno, no queremos verlo de un tema político, tampoco puede que lo vean como... Dígame, compañero. Perdone, una última preguntita, sé que me dio una duda, una gran duda que siempre he tenido. La función del Parlamento, específicamente, ¿cuándo termina? ¿Por qué la pregunta? ¿Ya? ¿Se acuerda el año pasado cuando el anterior Parlamento recién vio que su partido de gobierno solamente ganó con el 53% más o menos, ¿ya? Y vio que no tenía los 2/3 como el anterior, ¿ya? Sacó una nueva norma, ¿ya? Estableciendo que las nuevas leyes que a futuro se van a aprobar iban a ser solamente con la mayoría, es decir, del 51%. Por eso la pregunta, ¿hasta cuándo es la función específica del Parlamento cuando tiene que cambiar de gobierno? Bueno, desgraciadamente estamos nosotros y sabemos que las funciones que ejercen esta asamblea, en esta asamblea legislativa, perdón, que ha sido constituyente, una asamblea legislativa que está compuesta por la Cámara de Senadores y Diputados, ejerce hasta el último día en el cual ya se tuviese que hacer una transición de un nuevo gobierno, que de cierta manera tal vez podemos asumir como un movimiento, como ya veían, una situación, ¿no?, que pudiese darse más adelante, y que han empezado a plantear normas, han empezado a lanzar normas en pro tal vez o en beneficio de un partido político, que bueno, son situaciones que tendríamos que ingresar de lleno a analizarlas, pero ya sabemos que, y vamos a ver por eso ahora en nuestra clase de Derecho Constitucional 2, hasta dónde, pero yo ya les voy adelantando de que bueno, mientras no dejen el cargo, obviamente sigue latente las funciones que tienen ellos dentro de una asamblea. La proposición de normas de quienes nacen las vamos a ver también, Derecho Constitucional 2, quiénes son, y bueno, tienen la atribución de plantear normas y tenerlas que aprobar por mayorías, por 2/3 partes. Y bueno, son situaciones que han salido de las manos de todos y que bueno, podríamos verlas como si hubiesen sido aprovechadas en sus momentos, en ese momento de congestión política, de una situación álgida, compleja que ha existido dentro del entorno social de nuestro país. Y bueno, cuánto no quisiera que podamos conversar más allá incluso de este tema, pero no quisiera, y eso es algo que puede advertirse tal vez, tratamos de no adoctrinarlos a nuestros estudiantes con quienes compartimos obviamente acá en la clase, y no quisiéramos que se vea de esa manera, pero sin embargo, hablando normativamente, nosotros tenemos que conocer que si se ha hecho algo y se ha aprobado una norma es porque realmente estaba dentro de los parámetros necesarios de podérsela primero proponer hasta llegar mediante ese procesamiento que teníamos para la promulgación de leyes y su posterior publicación, tiene que haber sido y atravesado por todos y cada uno de los parámetros necesarios. ¿Qué tema, compañeros? Sí, no son situaciones que nosotros quienes estudiamos la norma constantemente, ustedes que están formándose como abogados, tienen que ir analizando y tenemos que ver los parámetros en los cuales vamos a arribar ya de aquí a un futuro, compañeros. Bueno, los voy a dejar acá, compañeros. Muchas gracias por su intervención a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que el día de mañana, por favor, les pido, estamos con una imposibilidad de poder llevar a cabo la clase, por lo cual lo vamos a reponer y lo vamos a subir en un link directamente a nuestro sistema
les pediría puedan revisar la siguiente semana ya, como el día de mañana es viernes, seguramente el fin de semana voy a tratar de complementarla y de esa manera la siguiente semana ya va a estar el link ahí en nuestra plataforma. Les ruego poder comunicar al resto de los compañeros y les agradezco la comprensión además de cada uno de ustedes sobre esta situación. Más allá, compañeros, también les agradezco el haber estado presentes el día de hoy en nuestra clase de Derecho Constitucional 2 de nuestra materia, nuestra universidad, compañeros. Muchas gracias a todos. Espero que todos estén bien y así mismo sus familias. Nos vemos hasta la siguiente clase, compañeros. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias.